¿Qué pasaría si te dijera que existe una parte de ti que influye en tus decisiones, en tus relaciones, en tus miedos, en tus impulsos, y que probablemente no conoces? No hablo de algo sobrenatural, ni de una fuerza externa. Hablo de una parte de tu propia mente, una parte que intentas esconder incluso de ti mismo. Según Carl Gustav Jung, todos llevamos un lado oculto, un lugar donde guardamos todo aquello que aprendimos a rechazar. La rabia, la envidia, el miedo, los deseos que nunca nos atrevimos a aceptar, las emociones que nos enseñaron a ocultar. Jung llamó a ese lugar la sombra y aseguró que, mientras más intentamos ignorarla, más poder tiene sobre nosotros. Lo más inquietante es que muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que esa parte existe, y aún así permite que controle muchas de sus decisiones. Pero, ¿quién era realmente Carl Jung? ¿Por qué terminó enfrentándose a Sigmund Freud? ¿Y por qué, más de 100 años después, millones de personas siguen hablando de sus ideas? Hoy descubrirás la historia de uno de los pensadores más fascinantes de todos los tiempos, y quizá también descubras algo sobre ti mismo que nunca habías imaginado. ¿Quién fue Carl Jung? Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Desde muy pequeño sintió una enorme curiosidad por los misterios de la mente humana. Mientras otros niños jugaban, Jung pasaba horas observando a las personas. Quería entender por qué cada individuo reaccionaba de una manera diferente ante situaciones similares. Su padre era pastor. Su madre tenía una personalidad profundamente espiritual. Y esa combinación marcó su forma de pensar durante toda su vida. Por un lado, recibió una educación racional y científica. Por el otro, creció rodeado de preguntas sobre los sueños, los símbolos y el significado de la existencia. Con el paso de los años estudió medicina. Más tarde se especializó en psiquiatría. Y muy pronto comenzó a destacar por su capacidad para analizar el comportamiento humano. Sus investigaciones llamaron la atención de un hombre que ya estaba revolucionando la psicología, Sigmund Freud. Cuando ambos se conocieron, ocurrió algo extraordinario. Freud creyó haber encontrado al heredero de sus ideas. Jung admiraba profundamente el trabajo de Freud. Durante varios años mantuvieron una intensa amistad. Intercambiaban cartas constantemente. Pasaban horas discutiendo sobre la mente humana. Muchos pensaban que juntos construirían el futuro de la psicología, pero esa relación terminaría convirtiéndose en una de las rupturas intelectuales más famosas de la historia. Y todo ocurrió por una pregunta que cambiaría para siempre la forma de entender la mente humana. Freud pensaba que gran parte del comportamiento humano estaba impulsado por deseos reprimidos, pero Jung no estaba convencido. Él creía que existía algo mucho más profundo, algo que compartimos todos los seres humanos. Y esa idea lo llevaría a desarrollar una teoría completamente nueva. Una teoría que todavía hoy sigue fascinando al mundo. En la siguiente parte descubriremos por qué Jung rompió con Freud y cómo nació el concepto más famoso de toda su obra, la sombra. La ruptura que cambió la psicología. Durante varios años, Carl Jung y Sigmund Freud fueron inseparables. Se admiraban profundamente. Intercambiaban cartas casi todos los días. Cuando se reunían, podían pasar más de 10 horas hablando sin detenerse. Freud veía en Jung al hombre que continuaría su legado. Incluso llegó a llamarlo el príncipe heredero del psicoanálisis. Parecía que nada podría separarlos. Pero poco a poco comenzaron a aparecer diferencias. Freud estaba convencido de que la mayoría de nuestros conflictos tenían su origen en deseos reprimidos, especialmente relacionados con la sexualidad. Jung pensaba que esa explicación era demasiado limitada. Creía que el ser humano era mucho más complejo, que nuestras decisiones no solo estaban impulsadas por deseos reprimidos, también por la búsqueda de significado, por símbolos, por experiencias compartidas por toda la humanidad. Aquella diferencia terminó siendo imposible de reconciliar. En 1913 rompieron definitivamente su amistad. Fue una separación dolorosa. Durante un tiempo, Jung sintió que perdía no solo a un colega, sino también a un maestro.
pero esa ruptura también le permitió desarrollar sus propias ideas. Ideas que terminarían cambiando para siempre la historia de la psicología. Conocerán el descubrimiento de la sombra. Después de separarse de Freud, Jung comenzó un viaje muy diferente. En lugar de estudiar únicamente a sus pacientes, decidió estudiarse a sí mismo. Durante años escribió sus sueños, analizó sus emociones, registró sus pensamientos y observó cuidadosamente aquello que aparecía en su mente cuando dejaba de intentar controlarla. Fue entonces cuando comenzó a notar algo inquietante. Todos tenemos pensamientos que preferimos ocultar. Todos sentimos emociones que no queremos reconocer. Todos poseemos impulsos que nos avergüenzan. Pero en lugar de desaparecer, esas partes simplemente quedan escondidas. Jung llamó a ese conjunto de aspectos ocultos, la sombra. Y aquí es importante aclarar algo. La sombra no es un demonio, no es una fuerza sobrenatural. No significa que seas una mala persona. La sombra es simplemente todo aquello que rechazas de ti mismo. Es la parte de tu personalidad que aprendiste a esconder para ser aceptado por los demás. ¿Cómo nace la sombra? Imagina a un niño pequeño. Un día se enfada, grita, llora y escucha. Los niños buenos no hacen eso. Otro día siente miedo y alguien le dice: no seas cobarde. Más adelante siente envidia, pero aprende que sentir envidia está mal. Con el tiempo, ese niño empieza a comprender algo. Hay emociones que son aceptadas y otras que no. Entonces hace algo completamente natural. Comienza a esconder aquellas partes que cree que los demás rechazarán. No dejan de existir. Simplemente las empuja hacia un rincón de su mente. Ese rincón es lo que Jung llamó la sombra. Y esto no ocurre solo en la infancia. También sucede en la adolescencia, en el trabajo, en las relaciones y prácticamente en cualquier grupo social. Todos aprendemos a mostrar una versión de nosotros mismos y a ocultar otra. La máscara que todos usamos. Jung también descubrió otro concepto muy importante. Lo llamó la persona. La persona es la máscara que mostramos al mundo. Es el personaje que construimos para ser aceptados. El profesional exitoso. El amigo que siempre sonríe. La persona fuerte. El que nunca llora. La que parece tener todo bajo control. La máscara no es necesariamente falsa. Todos necesitamos adaptarnos a la sociedad. El problema aparece cuando empezamos a creer que esa máscara somos realmente nosotros. Porque mientras más perfecta parece la máscara, más grande suele hacerse la sombra. Y cuanto más ignoramos esa parte escondida, más posibilidades tiene de aparecer cuando menos lo esperamos. Pero aquí surge la pregunta más importante de todo este documental. Si la sombra permanece escondida, ¿cómo puede influir en nuestra vida? Jung estaba convencido de que lo hace todos los días. Y, según él, muchas veces culpamos a otras personas de aquello que en realidad no queremos reconocer en nosotros mismos. A ese fenómeno lo llamó la proyección. Y comprenderla puede cambiar para siempre la forma en que ves a los demás y a ti mismo. ¿Por qué te molestan tanto ciertas personas? Piensa por un momento en alguien que te irrita profundamente. Tal vez un compañero de trabajo, un familiar, un vecino o incluso un desconocido en Internet. Ahora pregúntate algo. ¿Qué es exactamente lo que te molesta de esa persona? ¿Su arrogancia? ¿Su egoísmo? ¿Su inseguridad? ¿Su necesidad constante de llamar la atención? Carl Jung creía que, muchas veces, la respuesta revela más sobre nosotros que sobre la otra persona. A esta idea la llamó proyección. Según Jung, cuando existe un aspecto de nuestra personalidad que no queremos aceptar, nuestra mente busca una forma de mantenerlo lejos de la conciencia. Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es verlo en los demás. Es decir, aquello que rechazamos dentro de nosotros puede aparecer exageradamente en nuestra percepción de otras personas. Eso no significa que el otro no tenga defectos. Claro que los tiene. Todos los tenemos. Lo que Jung proponía es algo mucho más sutil.
que, en ocasiones, la intensidad con la que reaccionamos dice más sobre nuestras heridas internas que sobre el comportamiento de quien tenemos delante. Un ejemplo cotidiano. Imagina a alguien que siempre presume de ser humilde. Habla constantemente de la importancia de la sencillez. Critica a cualquiera que muestre éxito o reconocimiento. Pero, en el fondo, siente un enorme deseo de ser admirado. Como no acepta ese deseo dentro de sí mismo, empieza a verlo por todas partes. Cada persona segura de sí misma le parece arrogante. Cada logro ajeno le parece presunción. Sin darse cuenta, está proyectando una parte de sí mismo. Jung pensaba que esto ocurre constantemente, y no solo con los defectos, también con las cualidades. A veces admiramos profundamente a alguien porque posee capacidades que nosotros también tenemos, pero nunca nos permitimos desarrollarlas. En otras palabras, la proyección puede revelar tanto nuestras heridas como nuestro potencial oculto. El enemigo no siempre está afuera. Jung escribió una frase que sigue siendo citada más de un siglo después. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos. No quería decir que los demás sean perfectos, ni que toda crítica sea una proyección. Lo que proponía era mucho más interesante. Antes de señalar hacia afuera, vale la pena mirar hacia adentro, porque a veces la emoción desproporcionada es una pista, una invitación a conocernos mejor. Hoy, la psicología moderna no acepta la teoría de la proyección exactamente como Jung la formuló. Sin embargo, sí reconoce que nuestros pensamientos, experiencias pasadas y emociones influyen en la forma en que interpretamos a otras personas. Diversas investigaciones muestran que nuestras percepciones pueden estar sesgadas por nuestras expectativas, recuerdos y estados emocionales. Es decir, aunque la explicación de Jung no pueda demostrarse en todos los casos, la idea de que no vemos el mundo de forma completamente objetiva sigue siendo un tema importante en la psicología actual. Integrar la sombra. Llegados a este punto surge una pregunta. Si todos tenemos una sombra, ¿debemos eliminarla? Jung respondía con un rotundo no, porque la sombra no puede destruirse. Forma parte de lo que somos. Intentar eliminarla solo consigue que se vuelva más fuerte, más silenciosa y más difícil de reconocer. La verdadera tarea consiste en hacer algo mucho más complicado: conocerla, aceptar que somos capaces tanto de actos de bondad como de egoísmo, que podemos sentir amor y también rabia, que podemos ser generosos y al mismo tiempo experimentar envidia. Aceptar eso no nos convierte en peores personas. Según Jung, nos vuelve más completos. Pero Jung no se detuvo ahí. Mientras estudiaba los sueños de personas de diferentes culturas, descubrió algo que le pareció imposible de ignorar. Personas que nunca se habían conocido, que vivían en países distintos y que hablaban idiomas completamente diferentes, soñaban con símbolos sorprendentemente parecidos. Aquello lo llevó a formular una de sus teorías más famosas, una teoría que sigue inspirando libros, películas y hasta videojuegos. La llamó el inconsciente colectivo. Y en la siguiente parte descubriremos por qué Jung pensaba que todos compartimos una herencia psicológica mucho más profunda de lo que imaginamos. El inconsciente colectivo. Hasta ahora hemos hablado de la parte de la mente que se forma con nuestras propias experiencias. Pero Jung creía que existía un nivel todavía más profundo. Algo que no pertenecía únicamente a cada individuo, sino a toda la humanidad. Lo llamó el inconsciente colectivo. Según Jung, todos nacemos con una especie de herencia psicológica. No son recuerdos personales. No significa que recordemos la vida de nuestros antepasados. Lo que heredamos, según él, son patrones universales de pensamiento e imaginación, como si la mente humana compartiera un lenguaje antiguo que aparece una y otra vez en todas las culturas. Para explicarlo, Jung comenzó a estudiar algo muy curioso. Comparó mitologías de diferentes civilizaciones. Analizó religiones. Leyó cuentos populares de distintos continentes y encontró algo sorprendente. Aunque muchas culturas nunca tuvieron contacto entre sí, sus historias hablaban de personajes muy parecidos. El héroe, el sabio, la madre protectora, el viejo consejero, el niño, el villano
el embaucador. Era como si la humanidad llevara miles de años contando la misma historia con diferentes nombres. Los arquetipos. Jung llamó a esos modelos universales arquetipos. No son personas reales. Son patrones que aparecen una y otra vez en nuestra imaginación, en los relatos y en la forma en que interpretamos el mundo. Uno de los más conocidos es el héroe. Es quien abandona lo conocido para enfrentar desafíos. Cae, fracasa, aprende y finalmente regresa transformado. Piensa en Luke Skywalker, Harry Potter, Frodo, Mulan, Moana, o incluso en muchas historias tradicionales de América Latina. Todos siguen una estructura muy parecida. Otro arquetipo es el sabio, el maestro que guía al protagonista, como Gandalf, Dumbledore o el señor Miyagi. También está la sombra, el lado oscuro que el héroe debe enfrentar. A veces aparece como un enemigo, pero según Jung muchas veces representa una parte del propio protagonista. En otras palabras, la mayor batalla suele librarse dentro de nosotros. ¿Por qué estas historias nos atrapan? ¿Por qué películas hechas en países distintos consiguen emocionarnos de la misma manera? ¿Por qué sentimos empatía por personajes que jamás han existido? Jung creía que los arquetipos conectan con estructuras muy profundas de la mente humana. Por eso ciertas historias parecen universales. La lucha entre el bien y el mal, el miedo al abandono, la búsqueda de identidad, el deseo de pertenecer, el sacrificio por quienes amamos. Son temas que atraviesan generaciones y culturas. Décadas después, investigadores como Joseph Campbell desarrollaron estas ideas desde la mitología comparada y describieron el famoso viaje del héroe, una estructura narrativa que haya influido enormemente en el cine, la literatura y la cultura popular. Muchos guionistas, entre ellos George Lucas, al crear Star Wars, reconocieron la influencia de esas ideas. ¿Qué dice la ciencia? Aquí conviene hacer una distinción importante. Los arquetipos de Jung han tenido una enorme influencia en la psicología analítica, la literatura, el cine y el estudio de los símbolos. Sin embargo, la psicología científica actual no considera demostrado que exista un inconsciente colectivo como una estructura heredada compartida por toda la humanidad. Hoy se piensa que muchas similitudes entre culturas pueden explicarse por experiencias humanas comunes, procesos cognitivos parecidos y necesidades universales, sin necesidad de asumir una memoria psicológica compartida. Eso no significa que las ideas de Jung hayan perdido todo su valor. Al contrario, siguen siendo herramientas muy influyentes para analizar relatos, comprender símbolos y reflexionar sobre la experiencia humana. Y, más allá de que una teoría pueda comprobarse o no, pocas han inspirado tantas obras de arte, novelas, películas y estudios como las de Carl Jung. Pero, para Jung, conocer la sombra y comprender los arquetipos no era el objetivo final. Todo era parte de un camino mucho más profundo. Un proceso que, según él, podía durar toda la vida. El proceso de convertirse en quien realmente eres. Jung lo llamó la individuación. Y en la siguiente parte descubriremos por qué creía que el mayor desafío de una persona no era cambiar a los demás, sino llegar a conocerse de verdad. El camino hacia quien realmente eres. Carl Jung creía que la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando convertirse en aquello que los demás esperan de ellas. Buscan aprobación, éxito, reconocimiento. Intentan encajar. Construyen una imagen que agrade a su familia, a sus amigos o a la sociedad. Pero llega un momento en el que muchas personas sienten un vacío difícil de explicar. Por fuera parece que todo está bien. Tienen trabajo, relaciones, metas cumplidas, y sin embargo sienten que algo falta. Jung pensaba que ese vacío aparece cuando vivimos demasiado tiempo alejados de quienes realmente somos. Por eso propuso un proceso al que llamó la individuación. No era una terapia, no era una técnica, era un camino de desarrollo personal, un proceso de toda la vida. Su objetivo no era convertirse en alguien perfecto, era convertirse en alguien completo. ¿Qué es la individuación? Según Jung,
crecer como persona no significa eliminar nuestros defectos. Significa aprender a reconocerlos, aceptar nuestras contradicciones y dejar de vivir únicamente detrás de una máscara. La individuación consiste en integrar las diferentes partes de nuestra personalidad, nuestra fortaleza, nuestra vulnerabilidad, nuestra inteligencia, nuestros errores, nuestra capacidad de amar y también nuestra capacidad de equivocarnos. Solo cuando dejamos de luchar contra partes de nosotros mismos, podemos empezar a comprenderlas. Y, según Jung, aquello que comprendemos deja de controlarnos con la misma fuerza. El peligro de ignorar la sombra. Jung advertía algo que hoy sigue siendo sorprendentemente actual. Cuando una persona niega constantemente su sombra, esa parte no desaparece. Busca otras formas de manifestarse. Puede aparecer como ira descontrolada, como envidia, como necesidad de dominar a los demás, como miedo permanente, o incluso como una profunda sensación de vacío. No porque la sombra sea malvada, sino porque todo aquello que reprimimos tiende a buscar una salida. Por eso Jung decía una frase que se ha convertido en una de las más famosas de toda la psicología. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase resume gran parte de su pensamiento. Muchas veces creemos que nuestra vida está gobernada por la suerte, por el destino o por las decisiones de otras personas. Pero Jung proponía otra posibilidad, que algunas de nuestras elecciones repetidas nacen de aspectos de nosotros mismos que nunca nos hemos detenido a conocer. ¿Qué dice la psicología moderna? Hoy, la psicología no utiliza el concepto de individuación exactamente como Jung lo planteó. Sin embargo, muchas corrientes modernas coinciden en algo importante. El autoconocimiento favorece el bienestar psicológico. Reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras fortalezas y limitaciones, reflexionar sobre nuestros patrones de comportamiento y desarrollar una identidad coherente son elementos presentes en distintos enfoques de la psicología contemporánea. En otras palabras, aunque la teoría de Jung no sea aceptada literalmente por toda la comunidad científica, muchas de las preguntas que planteó siguen siendo relevantes. ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Por qué repetimos ciertos patrones? ¿Hasta qué punto nos conocemos realmente? Son preguntas que todavía siguen siendo investigadas. Después de décadas de trabajo, Jung dejó una enorme cantidad de ideas. Algunas continúan siendo debatidas. Otras inspiraron nuevas investigaciones. Y muchas trascendieron la psicología para influir en el arte, la literatura, el cine y la cultura popular. Pero, ¿cuál fue realmente su mayor legado? Y sobre todo, ¿qué puede enseñarnos hoy Carl Jung sobre nuestra propia vida? Eso es lo que descubriremos en el cierre de este documental. El verdadero legado de Carl Jung. Han pasado más de 100 años desde que Carl Gustav Jung comenzó a desarrollar sus teorías. Durante ese tiempo, la psicología ha evolucionado enormemente. Nuevas investigaciones, nuevos métodos científicos, nuevas formas de entender la mente humana. Algunas de las ideas de Jung fueron cuestionadas. Otras siguen siendo debatidas, y muchas no pueden comprobarse con los métodos científicos actuales. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de él? Porque Jung hizo algo extraordinario. No se conformó con estudiar las enfermedades mentales. Quiso comprender qué significa realmente ser humano. Se preguntó por qué soñamos, por qué repetimos ciertos patrones, por qué existen símbolos parecidos en culturas diferentes, y por qué muchas personas viven sintiendo que les falta una parte de sí mismas. Quizá no todas sus respuestas convencieron a la ciencia, pero sus preguntas siguen siendo increíblemente actuales. La sombra sigue entre nosotros. Aunque nunca hayas leído un libro de Jung, es muy probable que hayas visto sus ideas representadas en películas. Cuando un héroe debe enfrentarse a su lado oscuro, ahí está Jung. Cuando un personaje descubre que el verdadero enemigo era una parte de sí mismo, ahí está Jung. Cuando una historia habla de aceptar nuestras contradicciones para crecer, también está Jung. Sus ideas influyeron en escritores, cineastas, artistas y terapeutas. Incluso personas que nunca han abierto
uno de sus libros han sido alcanzadas por su forma de entender la mente. Ese es el poder de una gran idea. Trasciende a quien la creó y empieza a formar parte de la cultura. Una pregunta incómoda. Antes de terminar este documental, quiero dejarte una pregunta. Cuando criticas a alguien, ¿estás viendo únicamente sus defectos? ¿O también estás reaccionando a una parte de ti que todavía no has querido mirar? No es una pregunta fácil, y tampoco tiene una respuesta única. Pero quizá eso era lo que Jung intentaba enseñarnos. Que el crecimiento personal no empieza cuando cambiamos el mundo. Empieza cuando tenemos el valor de conocernos con honestidad, con nuestras virtudes y también con nuestras sombras, porque nadie puede transformar aquello que se niega a reconocer. Reflexión final. Carl Jung escribió una frase que resume gran parte de su filosofía. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Tal vez por eso conocerse a uno mismo sea una de las tareas más difíciles que existen, no porque la verdad esté escondida, sino porque, muchas veces, somos nosotros quienes evitamos verla. Aceptar nuestras contradicciones no nos hace más débiles, nos hace más humanos. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de Jung, no alcanzar la perfección, sino dejar de vivir divididos entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos. Si este documental despertó tu curiosidad, acompáñanos en esta serie donde exploraremos las ideas que transformaron para siempre nuestra forma de entender la mente humana. En el próximo episodio, conoceremos a un psicólogo que desafió tanto a Freud como a Jung con una idea revolucionaria. Mientras Freud preguntaba ¿qué ocurrió en tu pasado? Y Jung preguntaba ¿qué parte de ti no conoces? Él hizo una pregunta completamente distinta. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida? Su nombre era Alfred Adler, y sus ideas sobre el complejo de inferioridad, la autoestima y el propósito siguen influyendo en la psicología hasta el día de hoy. Si no quieres perderte ese episodio, suscríbete a Imprenta de Pensamiento y activa la campana de notificaciones. Si este video te hizo reflexionar, dale un me gusta y compártelo con alguien que disfrute aprender sobre psicología, filosofía e historia de las grandes ideas. Y ahora quiero dejarte una última pregunta. ¿Cuál crees que es la parte de ti que menos conoces? ¿Y qué pasaría si te atrevieras a descubrirla? Te leo en los comentarios. Y recuerda siempre, las grandes ideas del pasado siguen explicando la mente de hoy. Esto fue Imprenta de Pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio.